Buenas tardes. La ley del solo sí es sí vuelve a acaparar todas las miradas. Y no por nada bueno, precisamente. La norma de Irene Montero ya ha rebajado la pena a más de una decena de agresores sexuales. En breve, algunos incluso estarán fuera de las cárceles. A pesar de las evidentes deficiencias que presenta esta ley, la ministra acusa a los jueces de no saber aplicarla. El Consejo General del Poder Judicial ha expresado su firme repulsa a estos ataques que califican de intolerables. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que expresa su más firme repulsa a los ataques vertidos contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva Ley de Garantía de Libertad Sexual, conocida como la ley Solo sí es sí, que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o de forma defectuosa. El machismo puede comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Ante estas declaraciones, las asociaciones de jueces han mostrado su indignación por la actitud de la ministra de Igualdad. Juezas y Jueces para la Democracia mantiene que dichas revisiones de condena se tratan de casos acotados y muy puntuales. Apuntan que es probable que se produzca un importante número de solicitudes de revisión de condena. Lo que puede haber es que haya un importante número de solicitudes de revisión, pero creo que los casos están acotados y son muy puntuales. La doctora en Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad San Pablo, Ángela Casal Fernández, ha explicado que la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual implica un descenso del límite y se puede provocar retroactividad cuando está a favor del reo. Desconocen la capacidad de la retroactividad a favor del reo y hay que decir que no es que sean los jueces porque les apetezca a ellos, es porque existe unas garantías en el derecho procesal. Desde la Asociación de Mujeres Juristas sostienen que es necesario un criterio jurídico que determine si la revisión de condena se puede aplicar de forma general o en casos concretos. Hará falta ver con qué criterio se está interpretando por parte de los tribunales si esta revisión es de aplicación genérica a todos los casos o solo en determinados supuestos muy acotados y muy delimitados. Por otra parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, aboga por elaborar de manera sosegada la ley del solo sí es sí. También el momento desde un punto de vista legal, estudiar y valorar de una manera sosegada y desde un punto de vista jurídico las posibles modificaciones. La ministra sostiene que es necesario que la nueva ley cuente con un punto de vista jurídico para respetar el objetivo primordial, que es la protección de las víctimas. El Consejo General del Poder Judicial ya ha expresado su repulsa y además ha condenado estos ataques. Laura Rivas. Sí, María, buenas tardes. Lo ha hecho a través de este comunicado donde carga duramente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y contra otros miembros del Partido Morado. Expresan su firme repulsa a los ataques vertidos contra los miembros del Poder Judicial que califican como intolerables. Destacan además el compromiso de la carrera judicial con la protección de las víctimas contra la libertad sexual y recuerdan que la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del derecho penal. Gran revuelo, como decimos, el que vuelve a levantar esta ley, que está abriendo otra brecha entre el Ejecutivo y que está indignando además a los jueces. Nosotros hemos querido conocer la opinión de los ciudadanos al respecto. Bea García. La nueva ley del sí o sí ya ha beneficiado a varios delincuentes sexuales. Son 5 casos los que conocemos, como por ejemplo es el caso de un hombre que tenía una prisión de 8 años por abusar a su sobrina y ahora gracias a esta nueva ley se le han rebajado hasta 2 años. A pesar de todo esto, Irene Montero no hace autocrítica y critica a la justicia por aplicar erróneamente esta nueva ley de libertad sexual. Hoy hemos salido a la calle para saber lo que opinan los ciudadanos. ¿Quién son los verdaderos culpables de esta nueva ley? ¿Los que la han creado, como es el equipo de Irene Montero, o la justicia? ¿Qué nos han dicho? Lo vemos. Yo creo que Irene Montero, pero porque al final, o sea, los jueces tienen que ser objetivos en la ley, ¿no? Tú el derecho penal no lo puedes cambiar en función de lo que quieras. Quien lleva el país, yo creo que a lo mejor es el que tiene la culpa de todo eso, de que se le rebajen las condenas, por supuesto, porque es quien lo dirige. En mi opinión tiene la culpa pues los que han hecho la ley, porque al final los jueces se basan en torno a la ley y tienen que seguir la ley, entonces a mí me parece culpa del gobierno, de quien haya creado esta ley. Los asesores que han dado el visto bueno para hacer esta ley quizá tendrían que haberla estudiado mucho mejor y haber mirado sus consecuencias. Ha creado la ley la señorita ministra
No me gusta nada, en absoluto, nunca me ha gustado. Pero por las ideas que tiene, que son bastante raritas. Y yo no creo que defienda a la mujer. Yo creo que todo lo contrario, la mujer está perdiendo con ella. Tendrían que tener su condena y luego tener tratamiento psiquiátrico. Hay muchas lagunas que se podía haber hecho mejor. La ley la que está mal hecha, ¿no? No creo que sea machista y que en su trabajo hagan una cosa diferente de lo que dice la ley. Bueno, la mayoría coinciden en que la ley está mal hecha, a pesar de las más que evidentes deficiencias que presenta esta ley, que en lugar de proteger a las víctimas de sus agresores, hace justamente lo contrario, les reduce las penas y los deja en la calle antes de que se cumpla la condena. Montero no lo admite, es más, se empeña en echarle toda la culpa a los jueces. Esto es lo que decía la ministra ayer en una entrevista en una emisora de radio. Estamos viendo más un problema en la aplicación de la ley que en la definición en sí o en la articulación de las penas en el Código Penal. Lo que las feministas llamamos el terror sexual, la sensación para muchas mujeres de que la justicia o de que las instituciones no son lugares seguros. Bueno, trabajar para aplicar la ley hasta sus máximas consecuencias, incluida también la formación con perspectiva de género de todos los operadores jurídicos. Hay más un problema de aplicación errónea de la ley, de la que ya nos advierte en Naciones Unidas el Comité CEDAW, que un problema de definición de la ley. La revisión de las penas es un derecho al que tienen todos los condenados y que pueden recurrir legítimamente a ello si así lo consideran. Pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley, que hay una interpretación errónea de la ley y todos los jueces tienen un margen de interpretación. Es que los jueces siempre tienen un margen de interpretación, hasta tal punto que el Comité CEDAW alerta de que la falta de perspectiva de género, o dicho al revés, los estereotipos, el machismo, puede llevar a que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. De lo que alertaba el Consejo General del Poder Judicial, y cumplimos con lo que decía, era de no rebajar las penas máximas. Nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso, o se reorganizaban o se modificaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas. Erosionar al gobierno feminista que está siendo capaz de hacer avances significativos en los derechos de las mujeres. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Lo prometieron, pero no lo han cumplido. Igualdad justifica su compromiso fallido atacando a la justicia. Que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Además, pese a que instituciones independientes ya avisaban del riesgo que podía suponer la aprobación de esta ley, la secretaria de Estado de Igualdad señala al Partido Popular y a Vox. De todo lo que está pasando, lo más importante que tiene que decir el Partido Popular y Vox es que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. Esa es su visión de la realidad. Siempre el Ministerio de Igualdad es la peor parte de todo lo que tienen que decir. Y exige a los jueces que se formen en materia de género. Que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. El ex líder de la formación morada, Pablo Iglesias, también señala lo que denomina la derecha judicial. Ya tenemos a toda la derecha mediática apoyando a jueces machistas que entienden que situaciones como estas no son una violación. Y la actual presidenta del partido compara esta situación con la no renovación del CGPJ. Están aplicando mal la ley del solo sí es sí y siguiendo el ejemplo del CGPJ. Desde el PSOE, silencio ante los ataques a la judicatura. El mismo Pedro Sánchez defiende la ley y apela a la sensibilidad de los jueces. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Y Patxi López va un paso más allá. Quien fue presidente del Congreso se olvida del principio de irretroactividad y habla de volver a meter en la cárcel a quien ahora está saliendo. Y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona, que posiblemente, que también estamos hablando aquí en preventivo, pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel. Tan solo Margarita Robles se ha atrevido a criticar a Montero por descalificar a los jueces. Y por lo tanto a mí esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan. Y es que unos 10 delincuentes ya se han beneficiado de una ley de la que Podemos, siendo partido del gobierno, no admite errores. Es más, la usa para atacar a la judicatura y poner en duda la limpieza de nuestra democracia.